En este video vamos a construir una primera visión clara de qué son las ecuaciones diferenciales. La idea central es simple: una ecuación diferencial relaciona una función desconocida con una o varias de sus derivadas. Eso significa que no solo nos interesa el valor de la función, sino también cómo cambia. Vamos a revisar la notación más usada, la manera en que estas ecuaciones se clasifican, qué significa realmente resolver una ecuación diferencial, cómo se verifica una solución, y después veremos un caso fundamental, la ecuación diferencial lineal de primer orden. Finalmente estudiaremos una técnica clásica para resolverla, conocida como factor de integración. La meta no es memorizar símbolos aislados, sino entender el sentido de cada expresión y ver cómo una derivada puede describir crecimiento, cambio y comportamiento dinámico en problemas de ciencia e ingeniería. Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. En otras palabras, aparece una función que todavía no conocemos por completo, pero sí conocemos una relación entre esa función y sus tasas de cambio. Por ejemplo, si escribimos de y entre dx igual a 0.2 por x por y, estamos diciendo que la derivada de y depende de la propia variable y también de x. Otro ejemplo sería una ecuación de segundo orden, donde ya aparece la segunda derivada. En cuanto a la notación, es muy común usar la forma de Leibniz, como de y entre dx, porque muestra con claridad respecto a qué variable se deriva. También se usa la notación prima, y doble prima, y elevada a la enésima. Ambas notaciones representan la misma idea matemática. Las ecuaciones diferenciales suelen clasificarse de tres maneras principales. La primera es por tipo. Si solo aparece una variable independiente y derivadas ordinarias, hablamos de una ecuación diferencial ordinaria, o EDO. Si intervienen derivadas parciales y varias variables independientes, hablamos de una ecuación diferencial parcial, o EDP. La segunda clasificación es por orden. El orden de la ecuación lo determina la derivada de mayor nivel que aparece. Si la derivada más alta es y', es de primer orden. Si aparece y doble prima, es de segundo orden, y así sucesivamente. La tercera clasificación es por linealidad. Una ecuación es lineal cuando la función desconocida y sus derivadas aparecen en primer grado, sin multiplicarse entre sí y sin quedar dentro de funciones no lineales. Cuando aparecen términos como y al cuadrado, seno de y, o exponenciales de derivadas, la ecuación ya no es lineal. Resolver una ecuación diferencial significa encontrar una función que, al sustituirse en la ecuación, la convierta en una identidad. Eso debe cumplirse en un intervalo, porque una solución no se piensa separada de su dominio de validez. Tomemos como ejemplo la función e elevada a 0.1 por x al cuadrado. Si derivamos, obtenemos 0.2 por x por e elevada a 0.1 por x al cuadrado. Ahora, si en el lado derecho de la ecuación reemplazamos y por esa misma función, vuelve a aparecer exactamente la misma expresión. Eso verifica que la función sí es solución de la ecuación. Este proceso de verificación por sustitución es fundamental: se deriva la función propuesta, se sustituye en ambos lados y se comprueba que todo coincide para cada valor de x dentro del intervalo considerado. Si coincide, la función satisface la ecuación diferencial. Ahora enfoquémonos en una familia muy importante, la ecuación diferencial lineal. En primer orden suele escribirse como a⁻1 de x por d y entre dx, más a⁻0 de x por y, igual a g de x. Si dividimos entre el coeficiente principal, queda en la forma más conocida, y' más p de x por y, igual a q de x. La palabra lineal tiene un significado preciso. La función y su derivada deben aparecer solo en primer grado. No pueden multiplicarse entre sí, no pueden estar elevadas a potencias distintas de 1 y tampoco pueden quedar dentro de funciones como seno de y o exponencial de y'. Por eso expresiones como 1 menos y, por y', o y doble prima más seno de y, ya no son lineales. Distinguir esta forma es importante porque permite aplicar métodos sistemáticos de solución, entre ellos el factor de integración. Veamos ahora una técnica clásica para resolver ecuaciones lineales de primer orden, el factor de integración. Partimos de una ecuación en forma estándar, y' más p de x por y igual a q de x.
La idea es multiplicar toda la ecuación por una función especial, llamada mu de x, que convierte el lado izquierdo en la derivada de un producto. Esa función se construye como e elevada a la integral de p de x. En nuestro ejemplo, y' más 2 y igual a x. Aquí p de x vale 2, así que el factor de integración es e elevada a 2x. Multiplicamos toda la ecuación por e elevada a 2x y obtenemos que la derivada de e elevada a 2x por y es igual a x por e elevada a 2x. Entonces integramos ambos lados, despejamos y llegamos a la solución general, y igual a x sobre 2, menos un cuarto, más e por e elevada a menos 2x. Cerremos con una idea de conjunto. Una ecuación diferencial describe relaciones entre una función y sus derivadas, es decir, entre una cantidad y su forma de cambiar. Para analizarla, primero conviene clasificarla, si es ordinaria o parcial, de qué orden es, y si es lineal o no lineal. Después viene la pregunta central, ¿cuál función satisface la ecuación? Esa función recibe el nombre de solución, y se verifica sustituyéndola en la ecuación para comprobar que la igualdad se cumple en un intervalo. Cuando la ecuación es lineal de primer orden y aparece en la forma y' más p de x por y igual a q de x, el factor de integración ofrece un procedimiento directo y elegante. Se construye mu de x, se transforma a la izquierda en una derivada de producto, se integra, y finalmente se despeja y esa estructura será base para muchos modelos posteriores.